Hoy vamos a ver los temas que están involucrados en esta clase número 4, entre ellos la integración clínica, que es la materia. Vamos a hablar en parte de medidas preventivas, equipo de protección personal, lavado de higiene de manos y temas relacionados, más temas relacionados con esta parte del programa. Yo soy el doctor Francisco Cardona Estrada e iniciamos. Vamos a empezar a hablar del equipo de protección personal. Nos metimos a una fuente que es la Organización Mundial de la Salud para hablar de este punto muy específico, que es amplio y que vamos a tratar de leer los elementos a ustedes para que lo entiendan y vean todo lo que involucra. Ya habíamos hablado del riesgo laboral, y el riesgo laboral, de acuerdo a las normas de seguridad de la Secretaría del Trabajo, involucra el uso apropiado del equipo de protección personal. Utilizar adecuadamente el equipo de protección personal involucra un menor riesgo para el personal de salud. No solamente hablamos, cuando el equipo de salud, no solamente hablamos del médico, hablamos de la enfermera, hablamos del trabajador social, de las auxiliares de enfermería, el personal odontológico. ¿Sí? Preguntas, ¿dónde va a ponerse el equipo equipo de protección personal? Pues en nuestros cuerpos. Vamos a proteger nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra integridad, para evitar un factor de riesgo laboral. Se requiere obviamente que sí. ¿Dónde y cómo va a quitarse el equipo? Vamos a verlo ahorita en forma más detallada. ¿Qué hará con los desechos degenerados? Todo en el hospital, toda una clínica sigue una ruta de desecho. Si son biológicos infecciosos, tienen la, los desechos que involucran a los RPBI, a residuos biológicos infecciosos. Pero el equipo de personal de salud tiene otra ruta de desecho. Vamos a empezar a hablar de los guantes. Su propósito es impedir el contacto de la piel con sustancias peligrosas como son los fluidos corporales. Tiene alergia al látex, avisa al jefe de equipo. Hay gente que tiene, muy poca gente tiene alergia al látex, pues es como que se puedan colocar un guante de algodón abajo de estos. No utilice los guantes desechables. Cambia los guantes entre un paciente y el siguiente. Lleva a cabo la higiene de manos. El ponernos guantes no conlleva a realizar lo que vamos a ver en un momento más, la higiene de manos. Los guantes son fundamentales, nos protegen desde la exploración clínica de un paciente común y corriente hasta la manipulación de pacientes en línea COVID o para laboratoristas la toma de las muestras, para los químicos, la manipulación de tejidos, de sustancias, para las enfermeras, la manipulación de la ropa que se utiliza para proteger a los pacientes sobre las camas. La bata protege la piel e impide que la ropa se ensucie cuando se llevan al cambio procedimientos que pueden generar salpicaduras o aerosoles de sangre, humores orgánicos y secreciones y excreciones. Estos pueden ser desechables o pueden ser de algodón. Elige una bata que sea apropiada para la actividad y la cantidad de líquido que probablemente va a encontrar. El equipo de seguridad personal involucra el tipo de actividad que realizamos y el área donde estamos, como lo vamos a ver en las tablas. Quítese la bata sucia en cuanto sea posible y lleve a cabo la higiene de manos para evitar que los microorganismos pasen a otro paciente en torno. Ahora lo vamos a ver punto por punto, cómo es el procedimiento con ejemplos y fotografías. El traje de protección con capucha es un entorno distinto a la atención de la salud. Comúnmente lo vamos a ver en la línea COVID, ¿sí? O gente que maneja residuos biológicos infecciosos o procedimientos más delicados. Se ha hablado mucho de las mascarillas médicas, de la clase, del tipo, para proteger la mucosa de la nariz y la boca de las gotículas, derrames y salpicaduras. Use mascarillas médicas que se ajusten perfectamente a la cara y se desechen inmediatamente después de usarlas. Si la mascarilla se moja o ensucia con secreción, es preciso cambiarla de inmediato porque se contamina. ¿Qué es contaminarse? Que pase los líquidos externos y nos afecten el cuerpo, alguna parte de la piel, la cara, de acuerdo al sitio que estamos protegiendo. Protección de mucosa facial. La protección de mucosa es con la boca, la nariz y los ojos. Ya que vemos que hay varios tipos de mascarillas, ahorita vamos a verlos. Y pues la pantalla facial, los gogles, las pantallas faciales, los visores.
Todo lo que más podamos protegernos es lo mejor. Sobre todo, repito, de acuerdo a el área y el tipo de trabajo que estamos haciendo. Como médicos, ¿qué tipo de pacientes estamos manejando en línea COVID? Estamos manejando, como lo vimos en una de las presentaciones, el médico en consulta, pues no se requiere, pues sí, su mascarilla, sus gogles, su cubrebocas, sus guantes, su bata. Protección ocular, el visor, las gafas de seguridad, que dan mayor protección, y la pantalla facial. Todos esos elementos para protegerlos, todos para protegerlos, y es parte del equipo de protección personal. Los respiradores con filtro particular ayudan a prevenir la inhalación de partículas infectadas de menor de 5 nanómetros. Hay diferentes modelos. Se debe usar con respirador del tamaño correcto, que se ajuste por encima de la nariz con este metalito que tenemos aquí, alrededor de la boca. Inconvenientes principales: su uso puede resultar difícil o incómodo, son costosos. Bueno, pero a nivel institucional los tiene que dotar de nuestro equipo. Es un derecho, acuérdense de los derechos del médico, que la institución nos dote del material que necesitamos para poder realizar nuestras actividades. No se debe escatimar en eso. Este es un manual que les presento, que es un taller de uso de equipo de protección en personas de la atención de la salud. Viene información importante. Y aquí vamos a ver tipos de equipos de protección personal de acuerdo al área y las actividades desempeñadas. Aquí los pongo por referencia para que lo consulten. Los voy a compartir a los correos específicos para que no haya dudas de dónde sacamos la información, ya que la bibliografía que tenemos en esta materia es vasta, es abundante. ¿Cuándo se utiliza el equipo de protección personal? Para utilizar el equipo de protección personal se debe de evaluar al menos 3 siguientes criterios. Ojo, 3 criterios fundamentales para el equipo de protección personal. Procedimiento, áreas donde se generan los aerosoles. Modos de transmisión de la enfermedad e interacción con el paciente o ambiente. Pregunta: se debe de evaluar al menos 3 siguientes criterios: procedimientos y áreas donde se generan los aerosoles, modo de transmisión de la enfermedad e interacción con el paciente y el ambiente. El modo de transmisión de la enfermedad: los diferentes modos de transmisión pueden ser directos con personas infectadas o contactos indirectos, con superficies en el entorno inmediato o con objetos utilizados por la persona infectada. Las infecciones respiratorias se pueden transmitir a través de gotículas respiratorias, como es el caso de esta enfermedad de enfermedades virales. De acuerdo con los datos disponibles del virus del COVID-19, se transmiten principalmente entre personas a través del contacto y gotículas respiratorias. Información de la OMS de 2020. O sea, toda esta información es reciente. Ejemplos: especificación para el uso de equipos de protección personal. Por ejemplo, si estamos en el área del triage respiratorio, es personal de salud, la actividad es examen físico a pacientes donde no se generan aerosoles, higiene de manos, que necesitamos cubrebocas quirúrgico, triple capa de protección ocular, bata de manga larga, guantes no estériles. Tenemos toma de muestras de hisopos o exudados nasofaringios, como es el caso de los químicos o laboratoristas, personas de salud con la posibilidad de toma de muestras, toma y manipulación de muestras de las vías respiratorias, higiene de manos al inicio y al final de la jornada laboral. Acuérdense, vamos a hablar ahorita en forma más detallada de la higiene de manos en sus 5 momentos y cuándo se deben realizar. Respiradores o mascarillas N95 o equivalente protección ocular o facial, bata manga larga, impermeable desechable o tela de algodón, guantes no estériles. Áreas hospitalarias, personal de salud. Atención directa al paciente en procedimientos que sí generan aerosoles. Ojo, atención directa al paciente en procedimientos que sí generan aerosoles. Higiene de manos al inicio y al final. La higiene de manos es fundamental, es piedra angular e independientemente del equipo de protección, es una medida obligatoria para protegernos y proteger a los pacientes. Respirador o mascarilla N95 o equivalente protección ocular o facial, bata de manga larga, impermeable. Continuando con esta diapositiva: desechable o tela de algodón, gorro opcional, guantes no estériles. Traslado de pacientes con sospecha o con confirmación de diarias hospitalarias, los camilleros,
Todo personal responsable del traslado de pacientes desde y hacia de áreas donde no se producen aerosoles, higiene de manos tanto uno como otro, todas, no brincan, no se salta la higiene de manos. Cubrebocas quirúrgico con triple capa, protección ocular facial, bata de manga larga, impermeables desechables o tela de algodón, gorro opcional, guante no estériles. Todo personal responsable del traslado de pacientes desde y hacia las áreas donde sí producen aerosoles, o sea, áreas COVID, respiradores o mascarillas N95 o equivalentes, protección ocular facial, bata manga de larga, impermeable, desechable o tela de algodón, gorro opcional, guantes no estériles. A grosso modo. Lista de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? El cumplimiento. Las listas de cotejo ustedes ya las conocen cuando hemos calificado sus trabajos. Son puntos que deben de cumplirse. Entre más se cumplan, pues estamos haciendo el trabajo adecuadamente. Esto lo calificamos con el personal. Se retira todo el aditamiento personal, inicia con higiene de manos, se coloca el calzado, se realiza higiene de manos. O sea, puntos que debemos que califica el jefe al subalterno que lo está haciendo adecuadamente. Obviamente previo a una capacitación. Se vale que en el proceso de formación, ustedes como futuros médicos en el internado, en la residencia, se vale que preguntemos cuando algo no sabemos hacer para que se nos capacite. Es un derecho del médico. Es otro ejemplo: acceso hospitalario, sala de espera, personal de vigilancia, asistentes médicos, todos. Acuérdense que todos deben hacerse el lavado de manos. Consultorio de medicina familiar y no familiar consta por igual, médicos y enfermeras, todo paciente que revisamos, claro, si más si no tenemos guantes, lavado de manos. Consultorio de medicina familiar, médicos y enfermeras, lavado de manos, sus mascarillas N95, gogles, su gorro, bata y guantes. El traje respiratorio ya lo vimos, lavado de manos, mascarilla, gogles, gorro, bata, ya sea desechable o de algodón, y guantes. Toda toma de muestras, pues todo. ¿Se dan cuenta? Que a partir de médicos y enfermeras con problemas respiratorios, en atención respiratoria COVID, en auxiliares de enfermerías, en el triage respiratorio y la toma de muestra, el uniforme, el equipo de protección personal es el mismo. Ambulancias y tras ya lo vimos, lavado de manos, todos es lavado de manos, todos. ¿Sí? Cuidados intensivos, lo mismo, todo. Cúbico de aislamiento con la reanimación de urgencia, hospitalización de unidades o cuidados intensivos, aerosoles, todo lo que involucra aerosoles. Acuérdense del aislamiento con sustancias de partículas, pues todo. Anatomía patológica, igual que todos los demás. O sea, casi es el mismo equipamiento para todos, a excepción del médico en consultorio, que disminuye un poquito, y pues, hasta en el traslado vemos que casi es el mismo. Pasos importantes, principios generales de los equipos de protección personal. Son principios que debemos seguir todos. El uso de guantes como parte del equipo personal no sustituye la higiene de manos. O sea, que yo me ponga guantes no quita que yo primero me tenga que hacer mi higiene de manos. Retire y reemplace cualquier pieza dañada o rota del equipo de protección personal tan pronto se dé cuenta de que no están en pleno funcionamiento. Porque por el riesgo de contagio. Retire todo el equipo de personal tan pronto como sea posible después de completar el cuidado del paciente y evite contaminar el medio ambiente fuera de la sala de aislamiento. Cualquier otro paciente o trabajador. O sea, nos retiramos el equipo para evitar contagios, para evitar contagiar al paciente y contagiar a otras personas. Deseche todos los artículos del equipo personal cuidadosamente y realice higiene de manos inmediatamente después. Principios generales del equipo de protección. Estos son los principios que genera a nivel nacional el Instituto Mexicano del Seguro Social, fortaleciendo y dándole mayor fundamento a todo lo que estamos viendo. Esto viene en partes, esto lo vamos a repetir. ¿Cómo nos colocamos de protección personal? Retiramos todos los artículos personales, anillos, relojes, aretes, celulares, uñas no pintadas, uñas cortas, acuérdense. Coloque el equipo cerca de usted, como lo mencionamos en la intubación y como todo procedimiento, todo debe estar cerca. Antes de hacer el vestido, de vestirnos, tiene que estar todo completo. Nada que faltó tal cosa, porque si faltó tal cosa, corremos el riesgo de volvernos a contaminar
ya lavando las manos que faltó tal cosa, volver a empezar el ciclo. Higiene de manos que vimos casi que es en todos. Colocar botas y cubrebocas al momento de ver donde se va a ingresar. Higiene de manos con solución antiséptica o gel, de acuerdo a lo que tengamos. Posteriormente la colocación de guantes. El paso número 6, la colocación de la bata, la colocación del cubrebocas, la colocación del gorro y un doble par de guantes. Sí, porque aquí en este momento, si ya con aunque sean sus guantes utilizados, ya los contaminó y de alguna manera están contaminados en este proceso. Estamos un doble colocación de guantes. ¿Cómo lavar las manos? Lavarse las manos solo, ya lo menciono un poco antes porque ya lo vimos, la importancia de lavarse las manos solo cuando están visiblemente sucias, si no, utilice la solución alcohólica. Pues esto no sé qué está bien. Durante todo el procedimiento va de 40 a 60 segundos. Manéjese las manos con agua. O sea, hay que abrir el grifo, ojalá sean grifos con lectores ópticos para que no se despeje tanto el agua. Se deposita el jabón en la palma de las manos. 2, frótese las palmas de las manos en forma circular. Luego viene tallarnos entre los dedos, ¿sí? Tanto adentro en forma angulada y frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Es otro. Cuarto paso. Quinto, se cierran las manos como en garrita. Frótese el dorso de los dedos de la mano con palma de la mano, expuestas tanto una como otra. Hay que tallarse los pulgares. Frótese con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo y atrapándolo con el palma de la mano derecha y visera. Frótese los puntos de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda. ¿Sí? Tenemos el lavado de manos, el secado, ya no tocar el grifo, las llaves, o bien tocarlo, pero ya con el paño, con la hoja de papel, para no contaminarnos, y secar las manos, tener las manos limpias. Entonces, ¿cuántos pasos tenemos aquí? 3, 6, 9, 12. Pero desde aquí, realmente el lavado de manos empezaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fundamental y no se puede evitar. Ok, vamos a hacerlo más detalladamente. La higiene de manos, cuando vamos a vestirnos, redundando las anteriores y dándoles un poco más de información, viene la higiene de manos. Ya quedamos que ahí están los pasos que ya revisamos, por eso me adelanté a colocar esa diapositiva para que vean cómo es la higiene de las manos. Higiene de manos, ya vimos los pasos, los movimientos, cómo se tallan entre los dedos, cómo se talla la palma de la mano, los de los dedos, cómo tallamos en forma de garra las palmas de las manos, las partes internas, cómo tallamos cada pulgar, el espacio entre el índice y el pulgar, y nos colocamos el primer par de guantes. ¿Okay? Ya quedamos para las áreas COVID, las áreas de triaje, las áreas donde estamos cuidados intensivos. Y la toma de muestras. Quedamos que el equipo de protección personal es el mismo en esos momentos casi. La bata, ya quedamos que puede ser una bata desechable o puede ser una bata de algodón. Extenderla, la bata o bata impermeable, de preferencia para que cuando nos caiga líquido no nos mojemos la ropa. No nos contaminemos de una parte a otra, nos contaminemos el cuerpo y la ropa interior. Nos amarramos, a veces nos pueden amarrar, a veces tenemos que hacerlo nosotros solos, amarrarnos, tirar bien la bata y colocarnos la cinta a nivel de la cintura, la bata impermeable. La mascarilla bien ajustada, vean cómo se coloca. Cómo se coloca la mascarilla, ya hablamos de la N95, que es la mejor en estos momentos en los momentos que ya mencionamos, cuidados intensivos, línea COVID, toma de muestras. ¿Por qué? Pues para evitar la posibilidad de contagiarnos, la entrada del virus a nuestros cuerpos. El clic nasal, porque acuérdense que tienen el metal aquí,
y el ajuste de la barbilla. 2 movimientos, clic nasal y el ajuste de la barbilla. La colocación de los goggles, de los lentes, y viene la colocación del gorro. ¿Sí? Paso por paso para que no haya dudas. Si ustedes no es como hacer la práctica en vivo y a todo color, pero ahorita pues lo estoy tratando de hacer así, como que sea con fotos de un video que vi, para que lo podamos hacer más entendible. Se coloca el segundo par de guantes, con la técnica aséptica. Acuérdense cómo está el sobre, cómo se coloca primero el derecho y luego el izquierdo, y se sube y se mete bien las mangas de la bata sobre el guante. Y entramos a línea COVID. ¿Qué podríamos criticar en esta diapositiva? ¿Qué podríamos haber criticado en esta diapositiva? ¿Se fijan en esto? La idea es que ya estando con esto, tratemos de no tocar las manijas, tratar de abrir con el codo o empujar de reversa para no tocar las superficies y contaminar, porque finalmente son guantes estériles. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, este es el regreso, ya regresamos. Los compañeros que están en línea COVID, desde la hora que entran hasta la hora que salen, no tienen la posibilidad de ir al baño, no tienen la posibilidad de ir a líquidos, de tomar agua. Entonces regresa a desvestirse. A retirar el equipo de protección personal. Vamos a hacer también, ¿no?, en secuencias y en fotos, cada una de estas. Primero los guantes. ¿Cómo pinchamos el 1? Nos apoyamos en el pulgar y lo retiramos. Y así, y con el otro, en el dedo índice, doblamos y retiramos el segundo guante. Y tenemos basura específica. Tenemos un bote negro, puede ser el bote de la bolsa de color verde, que es material pues no contaminado. Tenemos amarillo o tenemos rojo. Las bolsas rojas son para colocar el equipo que está contaminado con sangre, el equipo que involucra residuos biológicos infecciosos, que tengan sangre, que tengan, pero determinadas cantidades que tendremos que hacer una plática en otra ocasión para hablar muy detalladamente sobre el RPBI, residuos biológicos infecciosos. Pellizca algo en la parte interior del guante después de su uso y retira el guante pellizcándolo de la parte inferior del dorso de la mano con las manos que todavía llevarán el guante puesto. Traccionar hacia el exterior, abstracción hacia abajo, y es decir, en dirección a los dedos de la mano. Aplicar soluciones desinfectantes en las superficies de los guantes, que se quedan sobre los segundos guantes. Nos desamarramos la bata. Cuidado de no tocar la cara externa. Nos retiramos el gorro. ¿Cómo se va el gorro a quitar? Pinzando hacia atrás, pinzamos y retiramos hacia atrás. Nuevamente aplica solución desinfectante en la superficie sobre los guantes. Para no contaminar, cada movimiento puede conllevar a utilizar sustancia desinfectante para quitar cada parte del equipo de protección personal. Ahora viene a retirarse el cubrebocas o la mascarilla o lo que hayamos puesto. Empieza con toallas de alcohol por dentro y partes del exterior. Mascarilla por bandas elásticas. Se den cuenta cómo estaban las bandas elásticas y cómo se van retirando. Necesitamos practicarlo. Parece sencillo, pero hay que hacerlo. Retirar los segundos pares de guantes. ¿Sí? Igual con la misma técnica que mencionamos en el primer par de guantes. Y finalmente, pues puede hacerse la limpieza con solución desinfectante. Son menos los movimientos que el lavado de manos con agua. Disminuye un poco el tiempo de movimientos. Pregunta de examen, pregunta fundamental. Estos son sus 5 momentos para la higiene de mano. ¿En qué momentos debemos las manos antes de tocar al paciente? ¿Sí? 2.
antes de realizar una tarea de limpiar o séptica, por etapas. La 3, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 4, después de tocar al paciente. Y después del contacto con el entorno del paciente. Repetimos porque son así, necesitamos memorizarlas, porque son cosas que necesitamos saber. Sobre todo en hospitales de segundo nivel, tercero no se diga. Todos estos procesos son fundamentales, parte de las normas institucionales para evitar, ahorita lo que vamos a ver, las metas internacionales. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea de limpiar aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Y aquí vienen, perdón por las letras, para verlo más detalladamente, ¿por qué? ¿Cuándo y por qué? Ahí viene la explicación. ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo y por qué de cada uno de los 5 momentos del lavado de manos? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea de limpieza de un tejido aséptico o zona aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. ¿Cómo lavarse las manos? Ya lo vimos, repetimos, lavarnos las manos, segundo, jabón, frótese las palmas de las manos entre sí, entre los dedos, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados también, así, primero los dedos y luego acercamos los dedos más cerca y ya se están tallando los dedos, los bordes internos y las palmas de las manos. Con dos dedos en mano, con palma de mano opuestas, agarrándose los dedos, los pulgares, las puntas de los dedos de la mano derecha, nos enjuagamos, nos secamos y evitamos volver a tocar las llaves del grifo y mantenernos ya limpios para poder hacer la colocación de guantes, el procedimiento. Estos son los tiempos para cuando lo hacemos con alcohol. El otro era de 30 segundos, este es más de 20 a 30 segundos. Se coloca el gel, se coloca bastante gel, se frotan las manos entre sí, como quedamos el anterior ejemplo. Viene el frote entre los dedos, viene el frote de dedos y palma de las manos, viene en posición de garra, nos tallamos la palma de cada una de las manos, nos tallamos los pulgares, nos tallamos otra vez las palmas de las manos y una vez seca, sus manos son seguras. Secarnos. Acuérdense que el alcohol pues, se evapora. Aquí no tenemos que utilizar ni aire ni papel. Ok. En este punto, prevención y control de las infecciones subjetivas, reducir la incidencia de las infecciones mediante medidas eficaces, saneamiento, higiene y prevención. Ya vimos el equipo de protección personal, cómo nos lavamos las manos, cómo específicamente de acuerdo al área y al puesto de trabajo el equipo de protección personal, y fundamental, pues de esto es evitar factores de riesgo de trabajo para nosotros. El refuerzo de las medidas de higiene y prevención de las infecciones, incluida la vacunación, puede limitar la propagación de microorganismos resistentes y reducir el uso inapropiado excesivo de antimicrobianos. Las medidas de prevención de las infecciones, como el saneamiento, el lavado de manos y la preservación de la inocuidad de los alimentos y el agua y la vacunación, pueden reducir la propagación de organismos también. La utilización sostenible de antimicrobianos no guarda relación únicamente con el bienestar de la persona, sino también con la producción de animal. Se pueden emplear antibióticos para estudiar el crecimiento y prevenir infecciones. Es otro rollo. Trabajo interdisciplinario. Es otro tema de que está incluidas en esta unidad. Son temas pues cortos, por eso los incluí en esta plática, pero que están involucrados en el orden que estamos siguiendo. ¿Qué es el equipo de salud? ¿A qué llamamos el equipo de salud? Es un grupo de personas con saberes y funciones diferentes que comparten un mismo objetivo, responden a una organización y tienen un coordinador. Este grupo tiene la habilidad de brindar colectivamente una sumatoria de voluntades, habilidades e interés de todos sus integrantes, su servicio de salud más eficiente y efectivo. Son fundamentales los equipos de salud para el funcionamiento de las unidades médicas de los hospitales y de los servicios. Si no trabajamos en equipo, va a ser muy difícil nuestra labor. ¿Cómo está formado el equipo de salud? Está el equipo de salud formado por médicos odontólogos, por ejemplo, las unidades de medicina familiar,
pues están los médicos de primer nivel, los médicos familiares, están las asistentes, trabajo social, están las asesoras de atención médica de las unidades, el personal administrativo, el personal de intendencia, el personal de medicina preventiva, las enfermeras en las áreas de urgencias, los médicos de los diferentes servicios, tanto de consulta externa como de urgencias, el director. Todo debe funcionar como una maquinita. Y es importante que el equipo de salud conozcamos qué hacen los demás. No nomás que ellos, que nomás conocer lo que estamos haciendo, sino cuál es la función de las demás personas para integrarnos más. Acuérdense que todos necesitamos de todos. Y el trabajo de una unidad, de un hospital, es multidisciplinario. A nivel de hospitalización, a nivel de equipo, pues el equipo es mucho más grande, ya mencionamos a estos, ya hay médicos por especialidades, ya hay servicios de rehabilitación, hay servicios de rayos X, ya aumentan los servicios y los niveles de atención, pero eso no quita que tengamos que trabajar en equipo, de acuerdo a la zona donde nos tocó vivir y trabajar. Para trabajar en equipo hay que sumar los potenciales de todos sus miembros, medir las diferencias y sentirse parte del lugar donde se trabaja. Sumando competencias, hay que jerarquizar y motivar a cada uno del equipo. Es muy importante reconocer el trabajo de nuestro equipo de trabajo, sobre todo de jefes a subalternos. Definir roles con anterioridad. Por ejemplo, una unidad de choque, ¿qué del equipo de salud, qué vas a hacer en el momento que llega un paciente? ¿Quién canaliza? ¿Quién toma las muestras? ¿Quién hace el electro? ¿Quién hace la intubación? Descubrir y potenciar lo que mejor sabe y puede hacer cada uno. No restar importancia a ninguno de ellos. Todos son importantes. Medir los conflictos y aprender a pensar desde nosotros y no desde el yo. ¿Sí? No ser en una idea yoísta. Ahora que están ustedes en la etapa de formación, es importante entender que son parte de un grupo, de un equipo, y no saben de quién van a estar en esta vida. Perdón que lo exprese así. Hay que trabajar en equipo. Equipo de salud es dinámico como un rock. Avanza en tiempo si todas las partes funcionan sincronizadas y si por alguna causa uno piensa no funciona, ahí va a haber problemas, va a haber conflicto. Todos son importantes. Sí, habrá niveles de preparación, habrá médicos que tengan una especialidad, habrá enfermeras especialistas, pero eso no nos debe quitar la posibilidad de trabajar en equipo y la humildad. Todos somos importantes, todos vamos de paso en la chamba y el día que ya no estamos, pues alguien nos va a suplir. Entonces, la idea es que trabajemos lo mejor posible en un ambiente laboral adecuado. Equipo de salud, ventajas de trabajar en equipo. Las habilidades individuales se suman o se potencian. Un mismo problema es abordado desde diferentes maneras. Se puede trabajar con planificación local. La alegría o ganas de hacer es contagiosa. Compartiendo se aprende y se modifican conocimientos. Ante un mal resultado, nunca se está solo. Siempre luego de la análisis hay alguien que motive y aporte una nueva idea. Aprendemos a diario y es importante corregirlo si tuvimos algún error y corregirlo, aprender de nuestros errores. El trabajo cuando se comparte es más liviano. Uno como jefe tiene que aprender a derivar su principio de la administración. No puede uno resolver todo. Se generan códigos y vínculos internos que al cabo de un tiempo hacen más sólidos el equipo. Y efecto multidisciplinario con otros equipos. Vamos a entrar a un tema que es muy importante, que es otro. Vamos a hablar de las metas internacionales. Acciones básicas de seguridad del paciente internacionales. Se solicita una clasificación promedio igual o mayor a 5 cada uno de sus elementos medibles. Son una serie de acciones específicas que previenen los riesgos y por lo tanto la probabilidad de que ocurran eventos adversos. Dado los problemas de comunicación, dado las situaciones que a veces no trabajamos en equipo, se cometen errores. Por eso la idea es estar presente de estas metas, metas internacionales sobre la seguridad del paciente. Llevar a cabo acciones específicas de manera correcta y en el momento oportuno, de tal manera que ayuden a dificultar el error en ciertos procedimientos clínicos y específicos. Desde el ingreso de un paciente al el instituto, por cualquier vía, su tránsito y permanencia en los servicios de atención médica, hasta su egreso del mismo. Son normas, pasos que deben seguirse desde que entra el paciente hasta que lo damos de alta o lo referenciamos a otro servicio.
Las políticas de las normas estas políticas son de aplicación obligatoria en cualquier servicio de intervención. No se utilizan, no se hacen cuando queramos, es obligación en cada paciente. Estas políticas están dirigidas y son de aplicación para cada uno de los pacientes que solicitan la atención dentro del instituto, considerando al tipo de servicio que requieren. Cuando se identifique el incumplimiento de cualquier política aquí establecida, es obligación del personal que lo detectó reportarlo al Departamento de Calidad para el seguimiento del apego correspondiente. Son puntos muy precisos y muy delicados si no los cumplimos. Podemos cometer errores graves. Metas internacionales para la seguridad del paciente. Aquí están las metas internacionales, pero vamos a verla una por una. Identificar correctamente al paciente. Identificamos siempre al paciente utilizando los dos identificadores establecidos por la organización. Nombre y apellido y número de identificación. El número de afiliación. No identificamos a los pacientes por su ubicación o su número de habitación o cubículo. Identificamos siempre al paciente utilizando los dos indicadores antes mencionados, nombre, apellido y número de identificación. Que esté Juan aquí en su nombre y que sea Juan en la persona y con los apellidos la persona que está ahí. ¿Para qué? Para administrar medicamentos, para administrar los componentes sanguíneos, para extraerle sangre, para realizar procedimientos. Para esto es importante la primera norma, identificar correctamente a los pacientes. Primera norma internacional. La segunda, mejorar la comunicación efectiva. Objetivo a cumplir en la meta 2. No se realiza cumplimiento en órdenes verbales, excepto en casos de emergencia. Ya hablamos de la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Que lo que estamos comunicando se entienda de las dos partes, tanto yo como el paciente, tanto yo con la enfermera, que la enfermera conmigo, la enfermera con... que estemos en la misma línea de comunicación, que sea empática, que estemos escuchando bien al compañero, que utilicemos un lenguaje que se entienda. Se cumple el protocolo establecido de órdenes verbales en emergencia clínicamente del paciente. Aplicamos siempre el protocolo de comunicación redundante en el informe telefónico de resultados y diagnósticos clínicos. El emisor informa el valor del resultado clínico. El receptor registra sus resultados, o sea, que se entienda el canal que estamos utilizando. El emisor confirma con el receptor que la información registrada es correcta. La información recibida es inmediatamente presentada al médico tratante del paciente. Se aplica en comunicación efectiva en la entrega del turno. En los hospitales es importante, es obligación entregarse a los pacientes. El médico, las enfermeras, del turno matutino a las del turno vespertino y así el turno nocturno o de la jornada continua de fin de semana. Se aplica la comunicación efectiva durante los traslados de pacientes en servicios y remisiones. Mejorar la comunicación efectiva, el punto número 2. Mejorar la seguridad de la seguridad en medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos son diferentes con rojo, alto riesgo, amarillo, presentación o nombre del domiciliar y azul. Al igual que el trash, tenemos colores de acuerdo a la importancia de estos. Todos los reconocemos el significado de estos colores y gestionamos el riesgo de que se puedan presentar. Aplicamos siempre los 8 correctos en el uso de medicamentos. Los medicamentos que son preparados en infusión por su administración están correctamente rotulados según los datos requeridos en el sticker. Los medicamentos de alto riesgo que sean envasados por fuera de su empaque original están correctamente rotulados y controlados, pero aquí lo importante es que identifiquemos que tal medicamento va para tal paciente y está indicado, que lo corroboremos, que lo verifiquemos antes de introducirlo al cuerpo de ese paciente, porque podemos cometer un error garrafal. Cuarta, garantizar la cirugía en el lugar correcto, en un procedimiento correcto y el paciente correcto. ¿Qué cirugía le vamos a hacer al señor? Colestectomía, y va a ser una sala de cirugía general. ¿Sí? Aplicamos siempre una marca reconocible para identificar el sitio quirúrgico y se hace participar al paciente en procesos de marcación. Aplicamos listas de verificación de seguridad en el ingreso, pausa y salida, en la realización de cirugías y procedimientos de los pacientes. Verificamos siempre el paciente correcto y la letalidad correcta del examen diagnóstico. Verificamos al paciente correcto en el procedimiento correcto y la lateralidad correcta cuando el paciente se traslada a un procedimiento o cirugía. Quinta, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Aplicamos el programa de higiene de manos, ya lo vimos. Prevenimos las infecciones asociadas al uso de dispositivos invasivos. Cumplimos con las medidas de bioseguridad en el manejo clínico. Lavado de manos, cuando nos lavamos las manos, utilizar guantes, equipo de protección personal,
la asepsia y la antisepsia si hacemos un procedimiento en un cubículo, o tratar de hacerlo en el lugar preciso, en el lugar más exacto, en el lugar más seguro. Sexta regla, reducir el riesgo de daño al paciente causado por caídas. Es muy común esto, pasaba esto. Aplicamos una evaluación inicial del riesgo de caídas del paciente y una revolución del paciente, cuando así lo indique en cambio de su estado clínico. Se establece un sistema de alerta cuando el paciente tiene riesgo de caída. Aplicamos medidas preventivas para reducir el riesgo, el uso de los barandales, camillas seguras. Monitorizamos resultados, obtenemos que las medidas implementadas evidencian reducción de esto. Mantenga las barandales. Esto sí, este simple hecho, mantengan los barandales arriba mientras el paciente permanezca en la camilla. Pediátricos no se diga, adultos mayores se pueden caer y terminan con una consecuencia mayor, una fractura. Entraron por una cosa y salen complicados con otra. Meta número 6. Meta número 7, que prevenga la aparición de zonas de presión del paciente. Esto lo estamos viendo en los pacientes que están intubados. Tenemos que estar rotando cada 2 horas al paciente. Aplicamos una evaluación inicial del riesgo de zonas de presión, establece un sistema de alerta cuando el paciente tiene riesgos de zona de presión. Acuérdense cuáles son: en la espalda, occipital, la zona escapular, la zona de las costillas, los coxofemorales y los tobillos. En las laterales, ¿cuáles? Vean los puntos de riesgo para las zonas de presión, úlceras de presión, y de frente, pues el mentón, el pecho, la parte anterior del muslo, la rodilla y las puntas de los dedos. Aquí, reducidas, y meta número 1, identificar correctamente al paciente. 2, mejorar la comunicación efectiva. 3, mejorar la seguridad del paciente de alto riesgo. Número 4, ubicar al paciente en el lugar específico correcto del quirófano. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y 6, es reducir el riesgo de daño a pacientes de causas por caídas. El simple hecho de los barandales. Bueno, es uno de los últimos temas. Son varios temas. ¿Cómo dar las malas noticias en medicina? La definición de mala noticia como una comunicación antes desconocida que altera la expectativa del futuro en sus personas. Una comunicación antes desconocida que altera la expectativa del futuro de las personas. La mala noticia tiene, al menos, un componente objetivo, la severidad de la mala noticia a la que hacemos referencia cuando conformamos una enfermedades graves, y otro el componente subjetivo, que depende del propio paciente. La manera en que la comunicamos, las malas noticias, afecta la capacidad de afrontar la enfermedad. La empatía, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Quién lo va a comunicar? ¿Cómo debemos hacerlo? La comunicación efectiva, volvemos a hablar de esta. Los médicos dan malas noticias a un paciente sobre la gravedad de su enfermedad, a los familiares de un paciente sobre su enfermedad, o a los familiares por el fallecimiento del paciente, principalmente. Es un acto ético, derecho que tiene el paciente a controlar su autonomía, capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades y personales y actuar bajo la dirección de las decisiones que puede tomar. Acuérdense del consentimiento informado, el derecho que tiene el paciente de decidir o aceptar alguna cosa. Es un acto médico, es un tipo de información, le corresponde darle exclusivamente el médico. Es un acto legal que lo ampara la Ley General de Salud en el artículo 51, en el artículo 77 bis. Tiene un amparo legal. ¿Cómo dar las malas noticias? El autor es Burkhan y colaboradores. 6 etapas, es un médico oncólogo que se dio cuenta de esto y creó las 6 etapas en las que debemos seguir o ampararnos para dar una mala noticia. Preparar el contexto físico más adecuado. Aspectos relacionados con el momento más adecuado, lugar, profesión, paciente, así como una pequeña evaluación del estado emocional del paciente. ¿Cómo se encuentra el paciente para poderle dar la información? Averiguar si es el momento más adecuado. 2. Averiguar cuándo sabe el paciente. El paciente a menudo presenta ideas o al menos sospecha que puede ahorrar mucho camino al profesional. Interesa particularmente saber cómo es de grave que el paciente es un proceso y cómo puede afectar su futuro. 3. Encontrar lo que el paciente quiere saber. Es difícil reconocer si el enfermo quiere saber y la información que está aportando es mucha o escasa. El caso de que el paciente exprese su preferencia por no discutir el tema o el de atender, debemos dejar siempre abierta la puerta, ya que un porcentaje de ellos pueden cambiar de opinión posteriormente. Es el derecho que tiene el paciente.
El respeto a la decisión del paciente debe ser obvio. Acuérdense de la tercera, encontrar lo que el paciente quiere saber. 4. Compartir la información. Si el paciente en la anterior fase ha expresado su deseo de compartir toda la información, procederemos a ello. Si el paciente lo negó, pues empezaremos a discutir un plan terapéutico. En esta fase es importante ser consciente del derecho del paciente a tomar sus propias decisiones en relación al tratamiento principalmente, y que ello se genere frustración en la profesión si no coincide con la visión de la situación. El paciente tiene el derecho a aceptar o no aceptar un procedimiento, a darse de alta, a tener una alta voluntaria, al decir no quiero tal cosa y no la acepto, que él me la haya explicado. 5. Responder a los sentimientos del paciente. Consiste básicamente en identificar y reconocer las reacciones del paciente, que no es fácil. Se requiere ojo clínico, es decir, ser muy empático y tener muy practicada la comunicación efectiva. Sexto punto, planificación y seguimiento del proceso. El seguimiento debe ser consensuado para ambos. El profesional debe dejar claro al paciente que siempre estará a su disposición para que lo necesite. Debe estar continuamente atento a los problemas y preocupaciones del enfermo y movilizar también todas las fuentes de apoyo familiar o social que sean necesarias en cada momento. Luego hablaremos de las redes de apoyo familiar que se requieren en este sentido. Y que la información de alguna manera se la tenemos que dar en parte a la familia. Debe estar enterada de alguna manera también la familia. ¿Qué debe transmitir el médico? Serenidad, seguridad y empatía. ¿Y qué se requiere para esto? Que el médico también esté equilibrado emocionalmente. Disposición de comprensión y acompañamiento sin prisas. Posturas relajadas a su altura, preferentemente sentados. Mirada comprensiva y a la cara en todo momento. Poner la atención al paciente, escuchar, no oír, escuchar. Empatía. Diálogo sencillo sin lenguaje técnico, cuidando todo volumen y velocidad. Ser pausado, ser empático, no es fácil, necesitamos practicarlo, como todo lo que estamos viendo aquí. Son varios temas importantes, trate de darles los elementos más importantes. La utilidad depende de ustedes, que lo practiquen, que lo estudien, que lo analicen. Gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Más bien nos escuchamos.